Muy buenas tardes. El día de hoy les traigo el análisis de una película bastante interesante. La película se llama Volver. El año de producción es el año 2006 y su director es Pedro Almodóvar. Para entrar a analizar la película hay que tener en cuenta varios aspectos, como los aspectos fotográficos, de sonido, de montaje, de vestuario, entre otros de los cuales les voy a hablar y los voy a antojar para que se vean la película y ustedes también estén en capacidad de decir si les gusta o no. Primero vamos a hablar de un aspecto muy importante dentro de la película, como lo es el encuadre. Entonces el encuadre, la película, maneja un encuadre dinámico que fue usado en varias ocasiones cuando por ejemplo se quería mostrar la trayectoria de un carro en movimiento. Igualmente fue utilizado el sobreencuadre para destacar y resaltar lo importante de una escena. Recordemos que esta es la importancia de un sobreencuadre, que resalte y que sobresalga lo que el director quiere mostrar. Ahora hablando un poquito sobre la exposición, tenemos entonces que la película Volver tiene una exposición normal, es decir, que los objetos y colores se identifican tal cual son, un blanco se identifica blanco y un color, digamos, rojo, que es muy utilizado en la película, pues también se identifica tal cual es. Sin embargo, hay escenas que sí están un poco sobreexpuestas, por lo que algunos detalles desaparecen y los colores pierden un poco de saturación. Dentro de la película es claro que no se hace uso ni de negativos, ni de barridos, ni de solarización o sobreimpresión. Por lo tanto, se utilizan muchas herramientas de iluminación para así, no se utilizan muchas herramientas de iluminación para así no alterar el color y la forma de los objetos. Cabe resaltar entonces que la imagen siempre sale positiva. Se maneja también una técnica como el claro oscuro en el que se ve en diferentes escenas, y esto lo que hace es que se destaque como el suspenso y la tensión dentro de la misma. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, Raimunda va a esconder el cuerpo de Paco y la muestran como en esa escena tensionante y de suspenso porque no sabemos qué puede pasar. Entre los movimientos de cámara resaltó lo que es la panorámica para describir y acompañar las acciones de los personajes, y por otro lado está el traveling, también, que permite describir diferentes escenas en las cuales se hizo uso de este movimiento, e igualmente para acompañar a los personajes en las diferentes acciones que iban realizando dentro de la escena. En el filme se destaca un enfoque selectivo principalmente. Con la intención de que los personajes se destacaran y resaltaran en ellos esas reacciones, gestos, y que pudieran transmitir por medio de estos las emociones y sentimientos que el director quería destacar. En algunos momentos también hubo uso de un enfoque pleno, el cual se quería mostrar no solo a los personajes, sino también contextualizar al espectador en el espacio donde están ocurriendo los hechos. Ahora hablemos un poco de los planos. Entre los planos que más se destacan está el primer plano, con los cuales por medio de estos se hace mucho énfasis en los personajes y las emociones que estos quieren transmitir a través de todos sus gestos. El plano general también se evidenció, y lo que se quiere con esto, o lo que el director quiso, era ubicar al espectador en los espacios donde se desarrollaban los hechos. Estos planos generales también permitieron mostrar la cultura del pequeño pueblo español donde se desarrolló la película, porque se mostraban como los paisajes, las casas, entonces eso nos contextualizaba un poco. Bueno, y ahora hablemos un poco de los ángulos. Dentro de los ángulos que más se destaca está el ángulo picado, el cual resalta esa inferioridad de un personaje frente al otro en escenas determinadas. Es un claro ejemplo cuando está la escena de Raimunda y de Paco, y esta lo encuentra ya muerto porque su hija lo ha asesinado. Entonces ella empieza a limpiar la escena del crimen y muestran ya a Raimunda frente a él parada, y la muestran como con esa superioridad frente a él porque su hija lo asesinó, y ella se siente bien de cierta manera porque esto ha pasado.
La película Volver conecta al espectador también emocionalmente con lo que el director quiso transmitir a través de los elementos fotográficos utilizados, elementos que encajan perfectamente con el argumento. En el filme se maneja una buena profundidad de campo, sobre todo cuando se muestran lugares donde se desarrollan las acciones y ahí se puede identificar todo claramente. Sin embargo, en algunos momentos, sobre todo cuando el foco principal estaba en los personajes y sus expresiones, la profundidad de campo era poca. Bueno, ahora hablemos un poquito del color. Este es un elemento fotográfico muy importante que hay que resaltar y vamos a resaltar dentro de la película lo que es el color predominante. El color predominante de la película Volver es el color rojo. Este es el que más destaca y el que más sobresale durante todo lo que dura la película, lo que quiere decir que su temperatura de color es cálida. Ustedes se preguntarán por qué el color rojo y la respuesta que les puedo dar es porque el tema central del filme es la muerte, la tragedia, la pasión y también la ira. Lo que hace Con todo lo anterior, se evidencia que el director hace una perfecta conexión de los diferentes elementos fotográficos y lo que quería generar en el espectador, difundiendo en todo momento diferentes emociones y sensaciones en el público. Ahora vamos a hablar un poco de sonido, que recuerden que es otro aspecto importante que les mencioné. Vamos a hablar del modelo de sonido. Es muy importante la relación que se presenta entre las imágenes y el sonido dentro de una película y hay que tener en cuenta que el universo sonoro cuenta con tres factores principales como lo son la música, el ruido y los diálogos. En este caso se puede encontrar que el modelo como tal de la película es el sonido diegético y extradiegético en algunos casos y únicamente objetivo y empático. El sonido diegético le da realismo y coherencia al argumento de la historia y se presenta porque todos los sonidos dentro de la película son percibidos por los personajes. Por otro lado, el sonido es objetivo porque son los sonidos naturales que producen objetos y personajes presentes en las diferentes escenas, es decir, se oye perfectamente lo que podemos oír todos. La relación que existe entre la música y el argumento de la película es absolutamente empática, es decir, ayuda a profundizar las emociones y los sentimientos que se transmiten a la audiencia, lo que genera conmoción y una vez esto pase se entra en un estado profundo de catarsis. Cabe aclarar que la película Volver va muy bien acompañada de música. Hay una escena en particular en la que se lleva a cabo una fiesta en el bar donde trabaja Raimunda y como es precisamente una fiesta, la música que se escucha es alegre. Esto es un claro ejemplo de la relación empática que hay entre lo que se está mostrando y lo que se quiere transmitir. Igualmente se evidencia cuando hay escenas que generan tristeza o que conmueven como la de Raimunda y su madre cuando hablan de lo que sucedió en el pasado. Lo anterior hace referencia al elemento de música como un factor de continuidad donde el director propone llevar un hilo conductor para que el espectador pueda comprender y disfrutar de la conjugación entre la imagen y el sonido. Igualmente se evidencia otro aspecto como es el foley. Todo el tiempo se escuchan los sonidos producidos por los personajes. El hecho de que se escuchen los pasos, los aplausos, silbidos, el taconeo, suspiros, el ruido al cerrar una puerta o por ejemplo cuando el grupo toca en el bar, todos estos sonidos e instrumentos se escuchan y son ruidos que son producidos por el cuerpo humano. El on the air también se destaca y en este caso cuando por ejemplo hay sonidos de teléfonos, cuando entra una llamada, estos sonidos son diegéticos igualmente porque se pueden ver y analizar de dónde provienen. Un ejemplo de esto es cuando a través del televisor Raimunda, su hija, su hermana y su mamá escuchan la noticia del incendio o cuando por ejemplo llaman a Raimunda por teléfono y se escuchan las voces de los personajes a través de este. Por otro lado, hay otro aspecto importante y es el vococentrismo y es ahí donde la voz es muy importante dentro del argumento y todo el tiempo se destacan diálogos entre los personajes, haciendo que el espectador encuentre significados y pueda comprender varias cosas que ocurren a lo largo de la trama. El verbocentrismo también cobra mucha importancia en la película y porque la palabra es lo más importante y en diversas secuencias se debe sentir y entender las acciones y las palabras de los personajes para interpretar lo que hay entre los protagonistas y el contexto donde se desenvuelve. Es por eso que los personajes se les escucha en su acento español diferentes palabras coloquiales de ellos como lo son coño, flipo, joder, tío, entre otras.
El Mickey Mousing, por su parte, es la música que va acompañada por una acción de manera sincrónica. Un ejemplo de esto es cuando todos están reunidos en el bar y Raimunda comienza a cantar un flamenco. Aquí, mientras suena la música y los músicos tocan sus instrumentos, también los personajes aplauden de acuerdo al sonido del flamenco. El leitmotiv, por su lado, se divide en tres categorías. Se cumple con la primera, que es motivo guía, pues a lo largo de la película lo sonoro acompaña y complementa en su mayoría a la imagen. Y también hay un complemento de música e imagen que se repite en diferentes partes del filme, y esto surge cuando los personajes tienen una emoción muy fuerte. Por último, hablando de la música como factor de continuidad, esta está latente durante todo el filme. Los cambios, tanto fotográficos al igual que los sonoros que propone el director, hace que se pueda visualizar la película con tranquilidad y naturalidad, entendiendo que no hay cambios bruscos que disparen la atención del espectador. Volver también posee el factor de uniformidad, ya que al ser tan compacta, permite que la estructura y el argumento cumplan la función dramática y expresiva de la película. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de montaje. En este caso, el montaje de la película fue muy acertado, muy oportuno, se puede decir que fue muy bien pensado porque no se evidencian fallas dentro de la película, ni brincos entre una toma y otra, y la selección de los planos y ángulos fue acorde con lo que el director quiso transmitir. Hubo una muy buena combinación de planos y el empalme se llevó a cabo correctamente. Los movimientos, por ejemplo, no se vieron interrumpidos o tampoco se evidenciaron saltos entre un movimiento y otro, dando muestra de que el montaje fue muy adecuado verdaderamente dentro de la película, porque en realidad no se evidencian ningún tipo de falla. El tipo de montaje dentro de la película Volver es el clásico, el montaje de David Griffith, el cual nos dice que una imagen se une a otra para generar una emoción. Las relaciones de causa y efecto se hicieron evidentes en el desarrollo del argumento, donde las imágenes que se presentaron siempre generaron emociones, como lo acabo de mencionar. En cuanto a enlaces y transiciones, se utilizó un aspecto tradicional porque no se evidenciaron pantallas divididas ni barridos. Solamente hubo unos momentos en los que se hizo uso de fundidos encadenados, los cuales funcionaron con una disolvencia, como una disolvencia, y esto, por ejemplo, cuando se mostraba un cambio en la hora, entonces se pasa de la noche al atardecer o del atardecer a la noche. En la película se maneja lo que es la elipsis de tiempo, sobre todo cuando se mostraban desplazamientos de los personajes, por ejemplo cuando Raimunda viaja de una región a otra, y obviamente pues es imposible mostrar toda la trayectoria que puede durar, no sé, digamos 4 horas, obviamente todo esto no se va a ver en pantalla, entonces se hace uso de la elipsis de tiempo. Esta elipsis de tiempo ayuda a darle fluidez a la película. Bueno, dentro de las leyes del montaje clásico se encuentra lo que es la ley del plano contra plano, en donde se da una opción de causa-consecuencia, es decir, por ejemplo, cuando uno de los personajes mira algo, inmediatamente se muestra lo que está mirando el personaje, lo que quiere decir que dos planos están en relación. Igualmente se cumple con la ley de la mirada, lo que hace que se mantenga la continuidad y que ésta sea perfecta. Pasando un poco de tema, hablemos del vestuario. En el film se identifica un vestuario realista, y dentro de lo realista es actual, porque va acorde al año de producción y al año del argumento de la película, que como ya les dije es del año 2006. Además, también es un vestuario pues sencillo, como vestidos, saquitos, que hacen alusión también a la clase y estrato social que tienen los personajes, más que todo las mujeres, dentro de la película. Por último, cabe aclarar que Volver no es una película hollywoodense. En el ámbito estético es una película que tiene buenos actores, tiene un final cerrado que no deja dudas pues, ni inquietudes. En el ámbito económico es una película que no requirió de un gran presupuesto para su ejecución. La ambientación es sencilla, las locaciones son espacios de que, a pesar de que son grandes y son varias casas, no presentan objetos ostentosos o lujosos.
Igualmente, los actores que participaron allí no son de alto reconocimiento mundial. La más reconocida es Penélope Cruz, y el hecho de que no hayan actores de alto renombre hace que el costo de la producción sea bajo. Bueno, y ya finalizando, la película devela muchos aspectos culturales propios de la región, como lo es el saludo doble en la mejilla, la manera de hablar, el uso de las palabras autóctonas de España. El director logró entonces resaltar el estilo de vida cotidiano de mujeres amas de casa, de clase baja, las cuales trabajan en lo que puedan. Como el mismo director lo dijo en una entrevista, lo que él quería resaltar era a la mujer. De hecho, las protagonistas son 5 mujeres, entonces bueno, todas conviven en un mismo espacio, las costumbres también se destacan en gran medida y se reflejan a través de la comida, la bebida que se muestra, el flamenco y la música en general. En cuanto al tema sexo-género, se evidencia el abuso de poder del hombre y el machismo en el ámbito sexual también, pero también todo el empoderamiento femenino que para la época ya se comenzaba a visibilizar. En cuanto a ideologías, se puede decir que se resalta la creencia en la reencarnación y el trato natural y sereno que se le da a la muerte. También hay una ideología de infidelidades y violaciones por parte de los esposos, en donde también hay un abuso de poder por parte del hombre, también se cree en fantasmas y en muerte. Y después de todo este análisis, ¿te animas a ver la película Volver? Te invito a que te la veas, pues en realidad es muy interesante. Nos vemos en una próxima ocasión.